Bueno, esta noche vamos a ir a la exigencia número 27, pero como siempre vamos a comenzar con algunas preguntas que nos dirigen hacia la temática que vamos a tocar, ¿no? Primera pregunta, y la idea, como siempre, es que podamos compartir todos y que podamos interactuar, decir lo que está en nuestro corazón, nuestra mente, y quizás incluso hasta debatir eventualmente. Aquí sin golpes bajos se acepta todo. ¿Ok? Primera pregunta. Y pensemos en lo personal, ¿no? ¿Cómo puedo evitar hablar mal de otros? ¿Qué debería hacer? ¿O puedo evitar hablar mal de otros? Quizás la pregunta la podríamos rehacer, ¿no? Quería evitar hablar mal, pero nosotros lo animamos a que lo hiciera. O sea, yo creo que era más que nada exponer un hecho concreto, Claro. más que hablar mal. ¿Puedo evitar hablar mal de otro? Me gusta el pelado. Es sabroso. Sabroso. O sea, yo creo que de que se puede, se puede. Ya, pero ¿cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque de otra forma no. Ok, es un buen punto, ¿no es cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo. La pregunta, normalmente en nuestro contexto decimos, el que quiere puede, ¿no es cierto? Entonces, quizás la pregunta sería, ¿no es cierto? ¿Quisiera evitar hablar mal de otros? Claro. ¿Sí? ¿Nos hemos encontrado hablando mal de personas? Sí. ¿Con justa razón o sin justa razón? Claro. Ajá. ¿Jesús lo hacía o no? Sí. O sea, no, porque yo creo que eso es. A ver, Hablaba de las cosas malas que tenían las otras personas, por Ah. ejemplo, y las veía, Ya. pero las hablaba de una forma La señalaba. pública y las señalaba cuál Ya. era las que no eran, porque no eran correctas. y le señalaba a las personas. Claro. Sí, Ajá. Yo creo que ese es un buen esa punto. es otra cosa. Claro. Ajá. Porque yo puedo a lo mejor decir, sí, yo puedo hablar mal de alguien, o sea, a la que se refiere, entre comillas, mal, pero que esté la persona presente. Ajá. Claro. Eso lo digo. Yo creo que cambia la cosa y también la forma también. ¿Están todos de acuerdo o no? ¿Y O por sea, qué lo hago también? Por la intención de por qué, Ya. cuál es la razón, es por qué Claro. la hago una forma Ajá. para señalarles solamente sus errores y hacer que se vea mal ante los demás, o, o realmente con una intención constructiva. Hay una tendencia en general en el ser humano, ¿no? No solamente en nosotros, que normalmente subimos sobre los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces dejamos mal al otro para que nosotros nos veamos bien. Ujú. Eso, por ejemplo, cuando hablaba mal de personas, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en los fariseos. Ujú. Creo que es la única persona de las que hablaba mal. Decía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Ujú. Creo que en ese momento no estaban presentes los fariseos, pero ya pasajes previos había hablado directamente contra los fariseos. Ujú. Ujú. Eh, Sí, por el contexto yo tengo la impresión de que siempre estaban ahí, porque estaban alrededor. No había los fariseos, los saduceos también, los levitas, siempre estaban presentes en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque era una autocracia donde eh, Querían saber. claro, exacto. Siempre lo estaban vigilando, lo estaban escuchando, estaban viendo lo que dice una y otra vez para ver en qué lo pillaban, ¿no es cierto? En el buen chileno. Lo interesante de Jesús es que no hablaba, por lo que hemos visto ahí, acerca de las personas, sino a las personas. Ajá, O sea, es que en realidad hablaba del grupo, del movimiento. ajá, No decía, cuídense de Andrés, que él es el que está provocando, sino que confrontaba. claro. Y el error que cometemos y pecado, que muchas veces nosotros indicamos a la persona. Ujú, O sea, tal persona dijo esto, mira aquí. claro. Entonces, eso es una gran diferencia. Ahora, algo decía María Eugenia que es interesante, hablar mal,
pero el hablar mal de alguien tiene que ver con lo que se está incubando en nosotros primero, en nuestros pensamientos, es algo más interior, ¿no es cierto? Por lo tanto, vale la segunda pregunta. ¿Puedo evitar pensar mal de alguien? Eso podemos Por- no alimentar los pensamientos. Ok. Porque muchas veces pasa eso, ¿no es cierto? O sea, ya no voy a decir nada. Ujú. Pero por dentro, ojalá que se le caigan los dientes menos uno, que se le quede picado así. Ujú. Entonces, ¿puedo Listo. evitar Ah, pensar mal y de vibrar alguien? también. Ahí sí. Y quizás la pregunta que va detrás de eso también, ¿quiero? ¿Quisiera? O también otra pregunta, ¿por qué pienso mal de alguien? ¿Mal es que necesariamente estoy equivocado? No siempre. Ajá. A veces Ujú. es inevitable pensar mal porque uno ve las actitudes, Ok. pero yo creo que con todo lo que nosotros estamos estudiando debemos sí siempre pedirle mucha ayuda al Señor, Ujú. porque nuestra mente y como dice también nuestro corazón maquina pensamientos. Ujú. Entonces, involuntariamente a veces pensamos mal de la gente Ujú. y, y creo que no, yo creo que simplemente tenemos que pedirle mucho al Señor y orar mucho. Ujú. Ujú. Es lo que a mí a veces me pasa. Entonces tengo, Señor, por favor, sácame este mal pensamiento, por favor, ayúdame. Y bueno, ahí me pongo a leer la Biblia, oro, porque de verdad que uno es difícil, pues somos seres humanos, somos débiles. Ujú. Hace un tiempo atrás me encontré con una persona con la que estaba conversando y la verdad es que esta persona estaba hablando bastante mal de su ex marido. eh, Le dije en algún momento, mira, esa actitud va a hacer que se afecte la vida de tus hijos, ¿ya? Y ella me dijo, pues se supone que era evangélica, o por lo menos iba a una iglesia evangélica, su hermano es pastor, entonces me dijo, yo declaro que lo que tú has dicho no va a tener efecto en la vida de mis hijos, ¿ya? Yo no estaba profetizando, ni mucho menos, estábamos analizando, ¿no? Yo declaro en el nombre de Cristo que eso, porque lo que tú estás haciendo es desde tu interior enviar malas, Vive con más algo así como malas vibras, ¿no? En el nombre de Cachuna. Algo así. Estaba viendo algo malo en ella, y porque en el fondo estaba enemistando a sus hijos con su ex marido, y que las razones por las cuales ellos mismos se divorciaron en un matrimonio en general, si son dos personas normales, hay dos. Ujú. Yo no he visto ningún matrimonio de uno solo. Generalmente son dos. Y la relación se da entonces de enemistad entre los dos, más allá de situaciones completamente diferentes, anormales, donde uno es la persona que está mal de la cabeza y echa a perder completamente la relación, ¿no? O sea, un hombre, por ejemplo, que golpea a una mujer, ¿ya? Pero estamos hablando de situaciones relativamente normales. Y ahí uno ve esas situaciones. ¿Qué pasa cuando veo lo malo en otros? Y estamos hablando de situación malo, símil de algo dañino, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer o deberíamos hacer? Sí, yo creo En- que lo que habitualmente hacemos es ver la paja en el ojo ajeno y no o- vemos la viga en el propio. ya, ok, entonces estamos haciendo actuar nuestra mente primero, Ujú. ¿no es cierto? Estamos analizando en base a qué. ¿Cuál es el parámetro de inicio para decir esta persona está actuando mal? Porque a mí me parece que está Sí. actuando mal, porque yo no lo haría, porque no se da cuenta. ¿Cuál es el parámetro que usamos para pensar eh, o para evaluar o para pesar que la otra persona está haciendo algo malo? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sustento? ¿De dónde parto? Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Lo que es correcto, no tiene. Ajá. En mi caso, podría decir un 99% de las veces, el primer pensamiento es con uno mismo, porque uno dice, ¿cómo llegó a hacer eso? Claro, pero es por lo que uno piensa que no llegaría a hacer. Ujú. Y luego, después viene la reflexión, dependiendo obviamente de
de la gravedad de lo malo que puede hacer esa persona, ahí uno comienza a decir, pero en realidad, ¿qué hubiese hecho o qué hizo Jesús en una situación similar? Etcétera. Pero reaccionamos muy rápido y yo creo que en mi caso particular, siempre creo que el estándar es el que fija uno o frente a lo que también la sociedad un poco puede determinar dependiendo de la situación. Pero después viene como la reflexión en realidad y ahí yo creo que nos pasa una mala jugada a nuestra propia carne. Nuestra propia carne en el sentido de reaccionar rápidamente, en la mayoría de los casos, insisto, personalmente lo digo, con un juicio. Ahora, generalmente cuando hablamos de la carne pensamos en algo exterior, ¿no? ¿Ya? Es interesante que la Biblia dice y advierte que en cuanto a esos pensamientos que se anidan en nuestro corazón, o sea, los pensamientos que se anidan mucho más profundo. ¿Ya? ¿Cómo se afecta mi interior, la parte más profunda, con esa disposición a juzgar a los demás? ¿Se afecta o no? Sí. ¿Cómo? Yo ando todo el rato como que tiendo a eso. Ajá. Como que. Buscando a ver en qué puedo, Claro. así como hacia Jesús, en qué se va a caer. Claro. ¿Sí? Me parece que somos todos bien iguales, ¿no? Bien parecidos. Pero afecta obviamente en la comunión con los Ajá. hermanos, con el Señor. Ujú. Porque muchas veces, claro, tú puedes profesar que tienes una gran comunión con Dios y de hecho así como hablarlo a todo el mundo, pero al final cuando tú hablas mal en contra de tu hermano, estás pecando, o sea, te estás alejando, ¿sí? Estás agarrando el blanco. Entonces, al final se afecta la relación o la comunión con los hermanos y con el Señor. Ujú. Creo que también afecta, más bien nos impide ver a la gente como Dios nos ve, Ujú. con misericordia, con gracia. Ok. Hay como dentro de nosotros esa disposición un poco negativa, podríamos decir, ¿no? Claro. Ajá. Yo creo que Falta de gracia. Falta de gracia. Y como decía Pame, es como que uno está buscando que nuevamente vuelva a equivocarse como en lo mismo para decir, viste mi tesis, Tenía Claro. razón. Yo no me te equivoqué. diste cuenta que, exacto, entonces, porque claro, es como que uno quiere, el juicio que ya hizo, como que quiere validarlo, Claro. porque el Espíritu Santo nos dice que estuvimos mal, pues, pero al contrario, como que reforzamos esa, por eso que como dice Pam, estamos pendientes, como de, oye, ¿qué está haciendo? A mí antes me pasaba, por ejemplo, que yo eh, hablaba mal de personas, pensaba mal de personas, veía los detalles de las personas que eran, a veces eran de verdad cosas que eran malas, pero eh, eh, por ejemplo, cuando realmente eran cosas pincas, yo decía, bueno, sí, en realidad, y alguien me dice, sí, en realidad está actuando mal, otra cosa, entonces eso me validaba a mí. Claro. Pero otras veces no necesariamente eran así, sino que eran bajo mis puntos de vista. Claro. Y, y yo iba por la vida no sintiéndome nada, o sea, no pasaba nada en mí, ¿me entendí? Yo podía hablar de esa persona y mañana estar con ella y no era tema y ni siquiera me sentía mal. Hoy en día lo sigo haciendo. Porque no digo que no lo es, Pero hay una diferencia. pero hay una diferencia. Sí. Que al final del día lo pasamos mal. Mira qué interesante. Ahí afecta tu interior. Claro. Sí, sí, Ok. eso es lo que, Ajá. lo Ujú. Bien interesante. ¿Alguien tiene algún comentario más sobre esto o extendiéndolo un poco más? No, yo pensaba que justamente, como dice, cómo afecta mi interior con esa disposición. Bueno, cuando nosotros, Dios está trabajando en nosotros y va moldeándonos, su Espíritu Santo, ¿cierto?, nos va ayudando. Y claro que se afecta a nuestro interior y uno sufre cuando hace juicios hacia los demás o le hubiésemos hecho ver, sino que nuestra oración, Dios va obrando también en esa otra persona y bueno, en nuestra propia vida. ¿Y se han dado cuenta
que se produce como un círculo vicioso, ¿no? Una persona amarga hace más críticas y esa persona que critica se vuelve más amarga. Es casi como difícil salir de ese, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, han escuchado, y estamos hablando de lo interior, porque delante partimos hablando de hablar mal, luego de pensar mal, luego de lo que está dentro que nos lleva a esto. ¿Mm? ¿Han escuchado alguna vez acerca de las energías positivas? Nos está bombardeando esto. Claro, no estoy hablando solamente del Reiki. ¿Saben lo que es el Reiki? ¿No? Es una práctica espiritual, incluso terapéutica de meditación, de origen japonés, por cierto, que busca un poco canalizar las supuestas energías del universo, alinearlas, ¿no? Alinear los chakras. El rei en japonés es universal y ki es energía vital, es el mismo chi, ¿ya? Como en el tai chi, ¿ya? No sé esa parte. Em, Ahí hay origen, hay propósito, se alinean los chakras, ¿no es cierto? Se arreglan los chakras. También el Feng Shui es bastante similar. La diferencia con el Feng Shui es que es chino. El Reiki es japonés. Básicamente es casi lo mismo, pero ¿Estuvieron comiendo? las chakras son del Reiki, el Yin Yang, ¿no es cierto? Los opuestos que se deben estar equilibrando de todo, tiene que ver. Exacto. Y incluso hay monos animados, los 5 elementos, la madera, el fuego, la tierra, el metal, todo ese tipo de cosas. Por cierto, eso nos bombardea permanentemente, ¿ya? Tan bombardeado está eso, o tanto bombardeo, que, dale la siguiente, por favor. Y les voy a invitar a ver un video que eso se ha metido en la iglesia. Decreto para reclamar tu energía positiva. Repite junto a mí en voz alta y con fe. Decreto para reclamar. Derrito el hielo en que me congelaste. Apago tus velas. Regreso 70 veces 7 todo lo malo que me deseas. Corto, perdono y olvido todo lo malo que me hiciste. Reclamo mi salud y mi libertad que regrese a mí. Reclamo mi energía que regrese a mí y levanto un escudo de protección junto al arcángel Miguel, que ni tú ni nadie podrá traspasar. A partir de este momento, con la ayuda y guía de Dios, mis ángeles y arcángeles y mis guías espirituales, solo recibo milagros, abundancia, energía, salud y bienestar. Amén. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la exigencia de hoy día? La exigencia de hoy día, la número 27, es una extensión de la exigencia de la semana pasada. Que vuestra justicia debe superar a la de los fariseos. ¿Por qué? Porque todo buen árbol da buenos frutos. Jesús nunca, cuando habló de los frutos como obras exteriores, se refirió a esas obras como algo de lo que teníamos que buscar o canalizar, sino el por qué salían esos buenos frutos. Martín Lutero lo dijo de otra manera también, esto mismo. Martín Lutero dijo, eh, una, eh, las buenas obras no hacen bueno al hombre. El hombre bueno hace buenas obras. ¿Ok? Si lo podemos resumir, esta exigencia, en 3 simples palabras, lo que nos exige Jesús, porque esta es una exigencia, es dar buenos frutos. ¿Ok? Y vamos a hablar de frutos más que obras para evitar la confusión en cuanto a obras, a buenas obras, acciones. Ahora, vamos a ir avanzando en esto. Vamos a la siguiente, por favor. Hace algunos años, cuando Estela y yo estábamos saliendo de una organización misionera internacional, de Wycliffe, servimos casi 13 años con Wycliffe, pero salimos con mucho dolor. Estábamos heridos por muchas cosas,
porque gran parte, sobre todo la razón por la que nos íbamos, era porque no quisimos aceptar el maltrato y las mentiras de uno de los nuevos directores, quien por cierto era latino, em, hacia otras personas. No tanto era el maltrato hacia nosotros porque yo era un poco más alto que él, sino porque maltrataba incluso a mujeres, a mi propia asistente también. No quisimos aceptar esas mentiras y yo mismo lo encaré a él pública y privadamente. Le dije que estaba haciendo algo malo, pero en la organización finalmente él se impuso. ¿Por qué? Porque Estela me puede corregir si estoy diciendo algo que no sea correcto. Mi inglés era bastante rudimentario, poquito menos que ahora nada más. Y en la organización, que era una organización americana, le creyeron mucho más a él porque él, como hablaba fluidamente el inglés, él explicaba a su manera, daba vuelta a las cosas a su manera, y eso provocó en nosotros, muy hábil, provocó mucha frustración, porque al final de cuentas no éramos nosotros los que estábamos mintiendo, sino era él. Y era tan hábil que parecía que podía llegar a hablar mal de las personas, pero lo hacía tan hábilmente que las personas creían lo que él decía. Por ejemplo, decía al jefe: Dave, sabes que estoy preocupado por Andrés. Tarara, y con eso ya se veía muy piadoso, ¿no es cierto? Claro. Y largaba el veneno de áspid, ¿ya? Y se le creía porque hablaba muy bien el inglés. Él había crecido allá. Y nosotros nunca mentimos en lo absoluto, pero cualquier cosa que él dijera, como buen político, la daba vuelta. No sé si ustedes han visto este programa Sin Filtros. Fíjense en dos personajes que hay allí, que son abogados, y los dos, uno capta que defienden posiciones aunque ellos mismos no están convencidos y parece que estuvieran convencidos. Uno es un señor radical, eh, Sepúlveda, y el otro es un señor PPD, Toro, porque ellos mismos se contradicen, pero parece escucharlos como que no eras tú, es tu hermano. Eh, Pepe Toro, exacto. Bueno, era evidente en esa época que los hermanos de la organización estaban con nosotros, empatizaban mucho con nosotros, pero no hacían nada. eh, y además de eso, fue tan, digamos, tan evidente esto que cuando nosotros al final renunciamos, colegas nuestros misioneros también renunciaron, se fueron, ¿ya? Porque no quisieron aguantar esta situación, pero al final él mismo empezó a dar vuelta a todo esto y los dejó mal a los demás, ¿ya? Bueno, esa fue la razón, una de las razones principales por las cuales nosotros, después de 13 años de servir en la organización, nos fuimos de ella, dejamos Costa Rica, Centroamérica, donde vivíamos con nuestra familia. Era una buena organización, sigue siendo una muy buena organización, donde nosotros habíamos, en esa época, 20 años atrás, habíamos invertido la mitad de nuestra vida ministerial. La mayor parte de nuestros amigos estaban allí, una muy buena escuela para nuestros hijos también, que es una escuela bilingüe, y una iglesia maravillosa. Dejamos todo eso por esa situación. Le conté y, y de paso le pedí consejos a nuestro pastor allí, Ricardo Salazar, un hombre de Dios. Él había sido testigo de todas esas situaciones y fue uno de los que recibió la información de lo que estaba pasando. Pastor de una iglesia de 6.000 personas. Cuando conversé con él, me dijo que él sentía mucho que nosotros nos fuéramos, porque según él éramos un verdadero aporte a la congregación y la verdad es que nos habíamos convertido en amigos, hicimos un viaje juntos a Cuba también. Y lo último que recuerdo que él me dijo cuando me estaba yendo a despedir, me dijo: Andrés, sé que tú quieres ver a Dios y por ello, aunque entiendo tu frustración, aunque entiendo el dolor, incluso aunque entiendo la rabia que esta situación les está acarreando a tu familia, a tu esposa, a ti, solo te voy a pedir una cosa, como pastor y como amigo, que por sobre todas las cosas guardes tu corazón.
Ujú. Me estaba diciendo que mantuviera mi corazón puro y limpio en medio de esas situaciones, que fueron dolorosas. Su consejo me hizo entender que era una decisión el guardar el corazón de esa manera, que era intencional y que un día iba a provocar gozo en mí. No, pero no fue automático. Ujú. Con Estela estábamos heridos. Nos venimos a Chile. En muchas ocasiones, de lo único que hablábamos era de él. Y nos estábamos amargando los dos. Y yo estaba quebrado. Y llegó un amigo que era de la misma iglesia, uno de los pastores, a Chile, cuando ya nosotros estábamos acá. Y perdonen que les extienda la historia, pero esto creo que da mucho sentido, ¿no? Sixto Porras, de Enfoque a la Familia, llegó a Chile, me escribió un correo, dijo, voy a Chile, ¿por qué no nos juntamos en Santiago? Te invito a almorzar salmón, me dice, porque él quería comer salmón. Entonces yo fui para allá, pero nosotros estábamos heridos, estábamos muy, muy quebrados, y ya en ese minuto, cuando habíamos renunciado a la organización, ya habíamos recibido como 15 invitaciones para ser pastor de iglesias, para trabajar en organizaciones misioneras, muchas cosas, muchas cosas. Y en esos momentos fui a verlo porque es un buen amigo, es uno de los amigos con el que tengo mucha confianza, con el que puedo abrir el corazón. Entonces cuando llegué allá, me dijo, ¿cómo estás, Andrés? Y yo le dije, la verdad es que estoy muy mal, abrí mi corazón con él. Mi esposa y yo estamos heridos, nos fuimos porque muchos pensaron mal de nosotros también, aunque nosotros nunca mentimos, no hicimos nada incorrecto, Dios sabe que es así. Pero estamos muy heridos por la situación, porque el que ganó fue el otro, ¿ya? Haciendo mañas y mentiras y todo. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Qué van a hacer como familia ahora? Porque ustedes son misioneros. Y en esos momentos yo pensé inmediatamente, y el Señor es testigo de eso, wow, tengo 15 invitaciones y no sé cuál deberíamos aceptar. Pero aquí está un hombre de Dios que me va a decir cuál de esas es. Entonces yo le dije, mira, Estela y yo hemos recibido una invitación para ir como misioneros a Bangladesh, para ir como misioneros a Colombia. Hay 3 iglesias en Estados Unidos que nos están invitando a ser pastores, todo eso ya, las 15 así. Y él me queda mirando en el medio del almuerzo y me dice, entonces debes estar feliz. Y yo dije, Sixto, te estoy diciendo que estamos hundidos, estamos quebrados, estamos amargados. Y él me dice, hermano, yo no te entiendo, porque ustedes salieron por lo que la gente pensaba de ustedes y me acabas de mostrar lo que Dios piensa de ustedes. Ujú. Tú decides con qué te quieres quedar, con lo que Dios piensa de ustedes o con lo que la gente piensa de ustedes. Porque lo que yo estoy viendo es que Dios les está diciendo, yo los puedo usar donde ustedes quieran escoger. Y Dios no hace eso siempre. En ese minuto, todo el dolor, toda la carga cayó. Ujú. Fueron varios meses después, de 7, 8 meses, ¿no? Que habían pasado. Am, pero repitió lo mismo que decía, lo que decía Ricardo. Ustedes quieren ver a Dios, pero recuerda que los de corazón limpio van a ver a Dios. Ujú. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos van a ver a Dios. Y sí, nosotros tuvimos que reconocer que estábamos acumulando rencor, ira, odio, malestar, amargura en lo más profundo. Todo lo que pasaba por aquí, lo que le estábamos dando vuelta y lo decíamos, aquí adentro estaba haciendo nido. Ujú. Llamé a este muchacho que quedó allá y le pedí perdón por haber hablado mal de él. Y tuve que tragarme el orgullo. Llamé por teléfono y decirle, yo sí he hablado mal de ti. Yo sabía que él había hablado mal de mí también, y que muchas cosas. Pero le dije, como yo he hablado mal de ti, quiero pedirte perdón porque no debería haberlo hecho. ¿Ya? Y él lo único que me dijo ese día fue, acepto tus excusas. Nunca más volví a hablar con él. Acusó recibo, dijo. Ujú. Vamos a la siguiente, por favor. Interesantemente, cuando Jesús en Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, él está diciendo esto,
en el mismo mensaje Jesús, en el mismo capítulo, dice a sus discípulos, es el mismo capítulo, por cierto. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. Bueno, es evidente que Jesús no está diciendo que te cortes la mano o que te saques el ojo, sino que eso sería preferible antes de perder la posibilidad de ir al cielo y de ver a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y la advertencia tiene que ver con el pecado más profundo en el interior de cada persona. Porque si nosotros recordamos la semana pasada, la exigencia 26, lo que exige Jesús es que nuestra justicia debe ser superior, debe ser mejor, debe ser más completa que la que aquellos que hacen lo correcto, pero que estaban cumpliendo externamente. Jesús lo que está haciendo es llegar a lo más profundo, porque los fariseos estaban externalizando. Jesús no le interesa lo externo. Claro, quiere ver un fruto, pero le interesa lo interno. Y ahí es donde quiere llegar. Nuestra justicia entonces debe ser del interior. Y por tanto, el no pecar, o sea, no hacer nada que nos aleje de Dios, debe siempre partir del interior. No es simplemente no pecar, no cayendo en adulterio. Debe ser mucho más profundo. Evitar pensar siquiera en ello. En otras palabras, debería haber una fuerza interior que nos lleve a evitar pecar. Algo así como el fuá. No sé si ustedes vieron alguna vez ese video. Como la fuerza universal que de verdad nos lleve a ello. Que la energía vital de la vida no tiene que ver con estas cosas de declaraciones positivas. Vamos a la próxima, por favor. ¿De dónde podría venir la fuerza para evitar pecar? ¿Existe ese tipo de fuerza en el mundo? ¿Es acaso una energía, como nos dicen, como nos bombardean? ¿Podemos hacer declaraciones sobre esto? Desde hoy, ningún pecado me toca. Porque convengamos en algo. Primero, a lo que sea que se refiere, debe estar y actuar al interior de nosotros. No sacamos nada, como vimos la semana pasada, con cuidarnos de no pecar externamente, si no estamos cuidando lo más profundo, lo más interior. Según los esotéricos, eso interior, que incluso se transmite, es algo así como una fuerza, como una energía. Por eso es que hablan, ¿no es cierto?, de transmitir en vibraciones, o vibras, o buenas vibras. Y en la televisión, o hablar positivo. Entonces, ese tipo de cosas. De ahí que muchas veces las figuras de la televisión apelan a esas vibras positivas, ¿no es cierto? Y envían energías positivas, algo así. Según ellos, esa sería la forma de pedir a los astros, a la divinidad, como Paulo Coelho, y compartir lo que esas divinidades tienen y a través de ellos puedan hacer algo en la vida de los demás. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice Jesús? Nuevamente en el capítulo 5 de Mateo. Y todo el Sermón del Monte en general, ¿ya? Porque el Sermón del Monte se ha definido como la constitución del reino de Dios. Así es como Dios quiere que vivamos. Por cierto, yo creo que todos nosotros conocemos el Sermón del Monte, donde Jesús está enseñando acerca del reino de Dios. Y uno de los temas que tocó fue acerca de la oración y de cómo es el tipo de oración que Dios escucha y responde. Porque en el versículo 7 dice, pidan y Dios les va a dar. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les va a abrir. Ahora, basado en eso, ¿qué podrían
los seguidores de Jesús pedir a Dios con ese nivel de confianza en que vamos a ser oídos por Dios y con la certeza de que Dios nos va a responder. ¿Qué es lo que cuando lo busquemos lo vamos a encontrar? ¿Qué es lo que cuando toquemos a la puerta de Dios, Él nos va a abrir? ¿No será justamente esa fuerza, esa energía, esa, esa, esa fuerza vital y no vibras? Ujú. Porque de lo que nos habla allí Jesús es de algo interior, que nos da una fuerza, pero no como el mundo la entiende, sino más bien, más que una fuerza, nos da una naturaleza diferente. Lo que cambia al interior entonces no es una fuerza, no es una energía, sino una naturaleza. Nos hace nacer de nuevo. Es esa confianza de tener una naturaleza nueva que permite que Dios nos escuche, que permite que Dios responda y que permite que Dios provea. Siempre me ha llamado la atención esta historia que Estela ha contado varias veces de ese anciano que pudo perdonar a quien mató, atropelló a su esposa, porque él confiaba en la soberanía de Dios. Pero solo una persona que ha nacido de nuevo puede confiar en esa soberanía de Dios. Ajá. Eso es imposible para el ser humano. Solo es posible para Dios y para los hijos de Dios, obviamente porque se transmite la naturaleza de Dios. Si esto lo conectamos con 2 Corintios 5, 17, ahora debo poner el contexto. 2 Corintios capítulo 5 nos habla del propósito del creyente. ¿Ya? El 5:18 dice que nosotros somos quienes reconciliamos al mundo con Dios. Pero noten lo que dice el verso 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva criatura. Nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Todo se convierte en algo nuevo. ¿Mm? Veremos que todo, incluso el hecho de ser oídos por Dios, de recibir la respuesta de Dios, se basa en que ahora estamos unidos a Cristo interiormente. Por eso es que Dios nos escucha. Por eso es que es tan absurdo cuando personas que no tienen una relación y una intimidad con Cristo dicen, pero si yo le pido a Dios y no sé por qué Dios no me responde. Pero ¿cómo les va a responder Dios si no están unidos con Dios por medio de Cristo? Nosotros sí, estamos unidos. Todo hasta la supuesta energía o fuerza interior también es renovada. Si es que hablamos en esos términos, ¿no? Porque nuestra relación con Dios no se basa en una energía, sino en una nueva naturaleza. Eso es lo que cambia. ¿Ok? Esa nueva naturaleza nos da la capacidad que como ahora estamos unidos a Cristo y que viene de Él mismo y nos permite evitar el pecado, entonces nos da la capacidad de vencer el pecado. O sea, de ser victoriosos. Esa es la verdadera victoria. Porque la lucha es contra la naturaleza antigua, contra el pecado que tiende a hacernos caer, que tiende a controlarnos. Pero nosotros somos los únicos que tenemos esa capacidad, porque hemos nacido de nuevo, para vencer, para salir victoriosos. El mundo no lo tiene. Claro, hay personas que hacen todo lo bueno exteriormente, pero no sabemos cómo están por dentro. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿ganaremos esta batalla? Ajá. ¿Qué hay de lo interior y de lo exterior? Ajá. Está buena, ¿no? Está planchando lo exterior. Ujú. ¿Puedo evitar? Esa es la pregunta que nos hacíamos delante. ¿Puedo evitar pensar mal hacia alguien o de alguien? Porque muchos cristianos yo he escuchado decir, es que yo no puedo evitar pensar mal. Es que yo no puedo evitar hablar mal. Es que yo no puedo, la carne es débil, me autoexcuso. Una pregunta entonces que uno debe hacerse ¿es que habrá nacido de nuevo? ¿En qué queda eso de que uno no puedo dejar de pensar así? ¿Qué de la realidad de lo malo que vemos en otros? ¿Puedo evitar hablar mal de otros? O incluso hablar
con razón mal. Porque si he nacido de nuevo, si estoy conectado con Cristo, nada me obliga a hacerlo, porque tengo una nueva naturaleza. Y si lo hago es porque doy espacio o a la antigua naturaleza o lo debo hacer de manera correcta, como lo haría Cristo, porque la naturaleza que yo tengo es la de Cristo. Ajá. Cuando pasa eso, quizás estoy más enfocado en mi exterior que en mi interior. Cuando caigo en esto, en estas excusas. Como vimos antes, el error de los fariseos fue que se enfocaron moralmente en limpiar lo de afuera, lo que se podía ver, lo que otros veían, lo que ellos mismos veían, ¿no es cierto? Y les hacía sentir bien. Y descuidaron lo de adentro, descuidaron la pureza del corazón. En todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo de buen nombre, en eso piensen, decía Pablo a los filipenses. ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Si hemos nacido de nuevo, sí. Pero esto es una batalla por la pureza que va más allá de la batalla que estaban dando los fariseos. Por eso nuestra justicia es superior y puede ser superior. Y como en toda batalla está la pregunta sobre el triunfo. ¿Vamos a lograr ganar esta batalla? Por eso los anglicanos siempre decimos, y con la ayuda de Dios lo haremos. Porque no hay otra forma. Simplemente no lo hay. Porque al final nuestra atención debe estar dirigida a la base de nuestra seguridad en el perdón. La base de nuestra seguridad en que podemos perdonar es porque tenemos una nueva naturaleza. En que nos acepta Dios porque tenemos una nueva naturaleza. En que podemos amar porque tenemos una nueva naturaleza y en que podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos porque tenemos una nueva naturaleza. Todo se basa en ello. Por eso es que a lo que apunta Jesús es a la raíz de todo. ¿Qué tipo de árbol es? Porque si es un árbol con una naturaleza buena, el fruto va a ser bueno. Es el fruto natural. Pero aquí, vamos a la siguiente, por favor. Aquí hay una pregunta que debemos hacer. ¿De qué depende la pureza del corazón? ¿Dónde se fundamenta? Adelanto inmediatamente. Se fundamenta en el atesorar algo. Cuando en Mateo 5:8 Jesús dice, bienaventurados, ¿no es cierto? Lo que hace es describir un corazón limpio, un corazón sin impurezas, como un vaso limpiecito. La impureza que a Jesús le preocupa más es el no confiar en Dios y no amarlo. El corazón nuevo está hecho para Jesús, para confiar en Jesús y para amar a Jesús. El significado de impuro en la Biblia es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios o que disminuye el grado de nuestra fe y nuestro amor en Él, nuestra satisfacción en Él, dice John Piper. En Él quiero tener satisfacción en mi vida. No en las cosas que tengo, no en los logros, no en mi vida larga o corta, no en una familia que me ame, no en el amor que reciba, no, en la persona de Cristo, porque eso le da sentido a todo lo demás. Soren Kierkegaard decía, la pureza del corazón es querer, es atesorar una sola cosa. Una sola cosa te falta, le dijo Jesús al joven que quería ser perfecto para llegar al cielo. El cambio del corazón, esa nueva criatura que crea una nueva forma de atesorar a Jesús, es un don de Dios que sentimos cuando se abren los ojos del corazón para ver a Cristo como más deseable que cualquier otra realidad. Es como nacer de nuevo. ¿Recuerdan la exigencia número 1? Este cambio interno es un regalo de Dios. Dios lo exige, claro. En Él tengo complacencia, decía Jesús, pero también lo da. Lo exige, pero lo regala. Ajá. Para ello es necesario nacer de nuevo, pero también dice que el Espíritu nos guía hacia allá. Jesús emite el mandato, debes nacer de nuevo, y el Espíritu libre otorga el don.
Es el Espíritu que dice que Él va por donde quiere, hacia donde quiere. Ajá. Es Él que está dirigiendo, Él que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Es poner nuestra mirada en Jesús. Es ver a Jesús, a ese Jesús que realmente está ahí, no en el Jesús que yo quiero ver que se parece a mí, sino en el Jesús al que yo me quiero parecer. Y confiar en Él y en lo que Él representa. Ahora, dado que Jesús dice que los de limpio corazón van a ver a Dios, eso implica entonces los que no cuiden su corazón internamente no lo van a ver. Y esto lo voy a repetir porque es clave. Los puritanos, hermanos, y esto en realidad lo aprendí hace un par de semanas atrás estando en Santiago, en una conferencia, porque el expositor decía, los puritanos jamás daban por sentado que toda la congregación era gente que había nacido de nuevo. Ajá. Porque muchas veces nosotros damos por sentado eso, que el hecho de ir a la iglesia, una persona ha nacido de nuevo. Y no lo podemos dar por sentado, porque eso solamente lo sabe Dios. Entonces, si una persona no cuida su corazón internamente, no va a ver a Dios, según lo que Jesús dice. Entonces, ¿es la batalla por la pureza de corazón una batalla de vida y muerte? Claro que lo es. Recuerden que Jesús dice que separados de Él nada podemos hacer. Y la única forma de pelear contra nuestro propio pecado, con voluntad de hacerlo, obviamente intencionalmente, es cuando entendemos que ese poder viene de Cristo en nosotros. Voy a pelear porque sé que Cristo está en mí y porque sé que puedo ganar en Cristo. Ajá. Con la ayuda de Dios voy a hacer lo que Dios quiere que sea, como Cristo. Ahora, ¿recuerdan cuál es el segundo fruto que muestra que somos cristianos verdaderos? Antes habíamos hablado de esto. El primer fruto, que yo lo he mencionado en un mensaje, es el fruto de arrepentimiento. El segundo fruto es el de la justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Todo. Y todo lo mejor. Y todo lo digno. Todo lo puro. Todo lo verdadero. Todo lo excelente. Hacer todo como para Dios. Ajá. Jesús le dijo, los que tienen hambre y sed de justicia, no de la justicia humana, por cierto, ellos van a ser saciados. Ujú. La justicia que quiere Dios que tengamos es que le demos a Él lo que le corresponde, o sea, nuestra vida completa. El hambre y la sed son implacables, nunca cesan. Son signos de que estamos vivos. Mientras tengamos sed y hambre de Dios, quiere decir que estamos vivos. Somos capaces de hacer cualquier cosa en nuestro poder para saciar el hambre y la sed. Algunos no pueden salir de la casa si no toman desayuno. Ajá. Yo no puedo salir de la casa si no tomo café. Esa es mi sed de café. Ahora, hago lo mismo buscando en mí y en los demás que se le honra a Dios. No salgo de mi casa sin primero haber conversado con Dios porque lo necesito, porque lo quiero necesitar, porque eso es lo justo. Ajá. Buscamos y queremos buscar con la misma ansia conocer a Dios. ¿De verdad es la perla de gran valor en nuestra vida? Vamos a la última, por favor. Porque esta es una batalla radical. ¿Cómo Jesús nos enseña a buscar la pureza? ¿Cómo buscamos la justicia? Porque eso le corresponde a Dios, obviamente. Muestra un esfuerzo implacable para obtener lo que es justo en el ser humano, y eso debería ser la búsqueda de la pureza también. Si estoy buscando a Dios y Dios es puro, debo buscar la pureza en Él. Por eso Jesús dice que si nos alejamos de ello, debemos tomar medidas radicales. Si eso el hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, debemos sacar de nosotros lo que nos aleja de Dios. Ajá. La mano o el ojo. Si es que esto nos alejan de Dios, es mejor sacar eso que alejarnos de Dios. Lo que nos está diciendo
es hagan todo lo que sea necesario para heredar el reino y no ir al infierno. Toma o arrebata el reino por la fuerza, pero por la fuerza contra el pecado. No la fuerza contra Dios, no la rebeldía contra Dios. Porque la batalla por la justicia, la batalla por la pureza en nuestro corazón debería ser una batalla feroz, luchada día a día. Ahora, pensemos en las palabras radicales de Jesús al decir que es mejor sacarse un ojo. ¿Por qué es radical? Aparte del dolor, me imagino, ¿no? Que eso significaría. Pensemos en lo radical que sería sacarse un ojo. Noten aquí tres cosas de esta batalla por la pureza y porque Jesús menciona lo que menciona. Primero, el ojo es el primer órgano que se ataca. Ujú. Aunque el tema que está tratando es el pecado sexual, Jesús, ¿no es cierto?, no dice que se corte el órgano sexual para impedir el acto, sino que se saque el ojo para evitar el deseo. O sea, va mucho más profundamente. La batalla es por la pureza del corazón antes que por la pureza de los ojos o de la cama. Sin pureza en el corazón, todo, incluida la cama, va a ser impuro. Luego dice sacarse el ojo derecho. Esto deja intacto el ojo izquierdo. ¿No creen que podría despertar con el ojo izquierdo también la lujuria? Claro que sí. Por lo tanto, lo que Jesús dice es que no es sacándose el ojo literalmente que se vaya a resolver nada. La cuestión no es que los deseos internos puedan controlarse mediante la mutilación externa. La cuestión es cuán grandes son los riesgos. Tan grandes son estos riesgos que debemos hacer todo lo que sea necesario para derrotar el someternos a deseos pecaminosos, el no mirar nada que podría implicar afectar mi relación con Dios y alejarme. Y aquí cae la pornografía, cae imágenes que no deberíamos ver ni en revistas, ni en televisión, ni en películas, saltarlas, etc. Todo, absolutamente todo. Ahora, sorprende ver cuántas personas enfrentan su pecado a la ligera. Total, dicen, si no me acosté, si yo solamente imaginé, no le hice daño a nadie. Pero lo que hace Jesús es exigir lo contrario. Lucha por un corazón puro con la misma urgencia, pero también con la misma radicalidad, como si estuvieses sacándote un ojo o cortándote la mano. Así de radical. Y aquí viene lo tercero, lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? El infierno. Muchos cristianos que aman la verdad, la justificación por la gracia, por cierto, esa es una verdad, encuentran difícil creer en esta amenaza de Jesús. Ujú. Pero no hay manera de evitarla. Esto está presente en todos los evangelios y claramente nos advierte que si abandonamos la batalla por la pureza, podemos perecer. Quizás porque eventualmente si abandonamos la batalla por la pureza, eventualmente es porque no somos verdaderos creyentes. Estamos más lejos de llegar a ser un verdadero creyente cuando no estamos luchando. Sí, Dios nos da la fuerza para hacerlo, pero nosotros tenemos que comenzarla. Es una batalla que no da cuartel. Por eso es que Santiago dice, y Pedro también, ¿no es cierto?, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, incluso a los escogidos. Ujú.